Reiniciamos nuestro quinto simposio de electrofisiología pediátrica. La siguiente charla la va a realizar el doctor Alfonso Javier Ayala. Él es médico de la Universidad Libre, cardiólogo pediatra de la Universidad ICESI y fellow de electrofisiología cardíaca en la Unidad de Medicina Experimental de la UNAM. Doctor Ayala, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias al Colegio Colombiano por la invitación. Vamos a desarrollar el tema de extracción de cables o extracción de electrodos en pediatría. Como todo, y pues, prácticamente en pediatría tenemos el reto de desarrollar nuevas técnicas y nuevos abordajes, sobre todo porque definitivamente cada vez más se vuelven más longevos nuestros pacientes, por ende debemos propender por mantener un adecuado manejo en ellos. Estos tratamientos deben estar dados por una organización, un proceso que facilite en algún momento las tasas de éxito en cualquier tipo de procedimiento que llevemos. Por lo tanto, en la evolución de nuestros dispositivos, vamos a estar viendo que es muy fácil implantar, pero es mucho más difícil explotar. Y buscando este explante, se han generado múltiples estudios para tratar de demostrar si en algún momento hay algún tipo de diferencia con respecto a los adultos. ¿Quiénes deben realizar estos procedimientos y de qué forma podemos colaborar de la mejor manera para este tipo de pacientes? Definitivamente, lo que debemos tener en cuenta es que no es lo mismo el corazón de un adulto al de un niño. El corazón del niño es significativamente más pequeño y por lo tanto colocarle electrodos dentro de su corazón pues va a llevar a ciertas repercusiones, sobre todo en el momento del retiro. Ahora, si nos planteamos un problema adicional, la supervivencia de los pacientes con cardiopatías congénitas cada vez es mayor. La paciente reportada con cardiopatía congénita más longeva llegó a los 87 años y fue una sobreviviente natural que finalmente falleció por una hemorragia intracerebral. Y ya las cardiopatías congénitas hoy por hoy ya no hablamos ni siquiera del WASH, por decirlo así, las cardiopatías congénitas que van en crecimiento, sino que tenemos que hablar ahora es de las cardiopatías congénitas en la etapa geriátrica y por lo tanto aprender a demostrar que sencillamente por el hecho de que tengan una enfermedad cardíaca estructural no pueden desarrollar en algún momento cualquier tipo de alteración. Y dentro de estas alteraciones vamos a encontrar síndrome del nodo enfermo, bloqueos cardíacos, endocarditis, y pues endocarditis por ende de los dispositivos que implantemos, fibrilación auricular, y finalmente esto nos va a llevar a que todas estas alteraciones cardíacas vayamos a poder demostrar que en realidad tienen una incidencia y una prevalencia mucho mayor. Si lo comparamos, por ejemplo, vemos que hacia los años 30 teníamos una incidencia de 0,5 por cada, una prevalencia, perdón, de 0,5 por cada 1.000 nacidos vivos y hoy por hoy es de 8 por cada 1.000. Por lo tanto, en continentes como América, Asia y Europa, donde sí existe un registro, la cantidad de pacientes que vamos a encontrar va a ser significativa. Y definitivamente el defecto asociado más frecuente es el defecto del septum ventricular y por ende alteraciones a nivel del sistema de conducción. Por lo tanto, en el momento de estimular, debemos tener en cuenta ciertas características y consideraciones anatómicas que van en algún momento a ayudarnos a discernir si el paciente puede ser llevado en algún momento a procedimiento y qué tipo de procedimiento va a ser el mejor para él. Debemos tener en cuenta que tenemos un corazón y estructuras cardiovasculares que van a estar envueltas a nivel de un saco pericárdico, por ende la vena cava va a estar envuelta una parte en ese saco que va a favorecer en algún momento que cualquier tipo de complicación logre contenerse un sangrado, pero finalmente van a haber estructuras extrapericárdicas y sobre todo en las zonas donde más se van a adherir los electrodos, sobre todo en las uniones a nivel de las uniones venosas, que finalmente van a limitar este tipo de extracciones. Si lo vemos, podemos darnos cuenta, por ejemplo, que tenemos en algún momento que un electrodo se puede unir solamente al tejido con una adherencia circular, pero posteriormente podemos tener adherencias longitudinales y adherencias interelectrodos, lo que va a dificultar en algún momento la extracción de los electrodos, que finalmente la sugerencia actual es que se extraiga el electrodo más antiguo para que con esto
muy posiblemente puedan extraerse por añadidura en los electrodos más tempranamente implantados. Esta es una gráfica donde se demuestra que los electrodos no solamente pasan por un proceso de fibrosis, sino que también pasan por un proceso de calcificación. Y las calcificaciones generalmente se dan después de los 6 años de implante de electrodo. Por lo tanto, vamos a tener complicaciones derivadas de este tipo de situaciones que finalmente nos van a obligar a utilizar dispositivos, por ejemplo, como el angiovac, para evitar que estas migraciones en algún momento, detritus puedan generar impacto a nivel pulmonar o a nivel sistémico. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo el electrodo se puede adherir en algún momento a la pared, o se puede adherir a la válvula, o se puede adherir a estructuras auriculares, y que finalmente van a generar fibrosis y van a impedir que se puedan extraer con relativa facilidad. Los electrodos en sí comienzan a generar algún tipo de fibrosis y adherencias a partir del tercer mes. Por lo tanto, si lo tenemos en cuenta, muy posiblemente, a pesar que sea antes del año, eh, podemos tener ciertas limitantes para la extracción de los electrodos. Y finalmente, por definición, la extracción o extracción de electrodos propiamente dicho se va a definir por encima del año, eh, la cual va a poder ser simple cuando simplemente se utilizan los dispositivos convencionales que se utilizan normalmente en el implante. Es decir, mi estilete normal y mi screw o destornillador para poder retirar el electrodo. Toda aquella maniobra que utilice diferente ese tipo de situación se va a denominar como una extracción compleja. Y siempre habrá un porcentaje, por ejemplo, el 40% de los electrodos que saldrán simplemente de esta manera, que pudiese también ser considerado un explante, pero por tiempo, al ser mayor de un año, debe considerarse una extracción. Otras complicaciones que podemos tener derivadas de los electrodos es la perforación a nivel ventricular. Pensamos que los ventrículos tienen paredes compactas, pero no. Los ventrículos tienen en algún momento trabéculas, y a medida que el electrodo va migrando a través de esa trabécula, pues podemos llegar a perforar. Y estas son situaciones en donde las técnicas de extracción pues, no son adecuadamente practicadas y pueden generarse avulsiones y finalmente perforación, sobre todo aquellos en los que los electrodos también tuvieron que por obligación ser implantados en zonas diferentes, por ejemplo, septum medio, como es la pared libre, que en algún momento se llegó a generar y por ende puede generarse algún tipo de perforación. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un electrodo completamente adherido con adherencia circular, y esos electrodos, a pesar que sean independientes, tenemos adherencias lineales que van a alterar, por decirlo así, el proceso natural de extracción. Ese es un electrodo que tenemos prácticamente para comparar el implante a nivel de los músculos pectíneos a nivel de la aurícula derecha. Sin embargo, entre músculo pectíneo y músculo pectíneo vamos a tener prácticamente una lámina papirácea, por decirlo así, auricular, que van a ir 2 milímetros o incluso menos, que es la zona donde al momento de extraer vamos a generar en algún momento avulsión de tejido, pero esas microavulsiones no generan en algún momento repercusión porque, como ya dije anteriormente, se contiene el sangrado. Ahora, factores que facilitan desde el punto de vista de la cardiopatía congénita que un electrodo o una extracción de electrodo no se complique, paradójicamente no es anatomía, porque las zonas de adherencias y fibrosis hacen que, de cierta forma, los sangrados o las posibles complicaciones futuras se puedan contener. Este es un electrodo también alojado con adherencia a nivel de la válvula tricuspidia y a la adherencia a nivel de los papilares, y este es un electrodo que, por paradójico que parezca, es un electrodo del seno coronario que con adherencia, perdón, que con fijación pasiva generó adherencia y por ende, obviamente, una extracción difícil. ¿Y por qué se lo pueden complicar? Hombre, porque después del año podemos ver algún tipo de fibrosis mesointimal, y esta fibrosis mesointimal va asociada a la liberación de proteína morfogenética ósea, la cual va a generar que se vayan produciendo ciertas calcificaciones y finalmente los electrodos se vuelvan difíciles de extraer. Para lograr una correcta extracción, lo que debemos tener en cuenta es seguir el eje longitudinal hacia donde nosotros realizamos el implante. Es decir, si nosotros venimos de su labia derecha, posiblemente por angulación va a ser un poquito más difícil
que realizar la extracción de un electrodo ubicado en su labio izquierda. Pero asimismo podemos mm, capturar, por decirlo así, electrodos desde un abordaje de subclavio hacia un abordaje yugular y en el caso que se complique definitivamente, generar un abordaje a través de una guía que se llama guía SNER, que va a favorecer traccionar completamente el electrodo en un eje longitudinal y finalmente hacer que se separe un poco de la pared libre y finalmente lograr la extracción sin mayores dificultades. Lo que en realidad realizamos es inicialmente un corte a nivel de ese electrodo, finalmente cuando es una extracción simple ubicamos el estilete convencional, sin embargo cuando las extracciones se vuelven complejas utilizamos el estilete de fijación, el estilete de fijación se avanza hasta 1 o 2 milímetros antes de llegar a la punta del electrodo y finalmente ese estilete de fijación lleva un seguro que al desplazarlo va a generar que se incremente, por decirlo así, la fuerza de contacto debido a que hay una exposición mayor de fibras distales, lo cual hace que el electrodo quede completamente anclado con estas fibras que les estoy mostrando y finalmente podemos realizar una mayor tracción con un adecuado soporte. En realidad, lo que debemos tener en cuenta no es tanto realizar una tracción significativa, sino lo que debemos tener en cuenta es realizar una tensión natural. Esta tensión natural va a favorecer que en algún momento, si se llegase a requerir, para que el electrodo no puede salir, utilizar esta herramienta, que es una herramienta denominada Evolution, la cual tiene un componente rotacional. Este componente rotacional lo que hace es girar 270 grados sentido horario y 270 grados sentido antihorario, generando con su cuchilla que presenta en la punta la liberación o el corte de esas adherencias para finalmente avanzar progresivamente dentro de nuestro camino. Este es el mecanismo por el cual, les comentaba, donde la cuchilla va girando 270 grados hacia un lado y hacia el otro, que favorece en algún momento la liberación. En términos generales, la extracción de un electrodo no debe superar aproximadamente en cada zona de herencia aproximadamente 1 minuto y el tiempo total promedio para una persona entrenada es aproximadamente 60 minutos por procedimiento completo de piel a piel, por decirlo así. Finalmente vamos avanzando la evolución hasta llegar a liberar completamente el electrodo. ¿Por qué utilizamos los estiletes? Porque recordemos que los electrodos en realidad son simplemente la punta de ese cable. El resto del cable tiene un sistema conductor y está recubierto por silicona y por poliuretano. En el momento que nosotros traccionemos un cable sin la suficiente fijación, lo que vamos a hacer es elongar el cable o fracturarlo. Por lo tanto, es imposible que lo podamos recuperar y finalmente ese paciente, si en algún momento su indicación fue infecciosa, tendrá por obligación pasar a cirugía, pues porque se considerará un procedimiento fallido. En términos generales, se consideran procedimientos con éxito, aquellos procedimientos en los que aproximadamente solamente se queda menos de 4 centímetros entre la punta del electrodo hasta el cable. Todo aquello que se termine por encima de eso y el paciente se presenta respuesta inflamatoria sistémica y si su indicación fue en algún momento un dispositivo infectado, habrá que retirar el resto para asegurar, por decirlo así, la supervivencia del paciente, debido a que ese electrodo, por obvias razones, los bacterios que generan biofilm pueden adherirse a esa zona siendo un punto séptico en algún momento y aquí vemos la extracción completa del electrodo. Finalmente, entonces, ¿será que los pediátricos se comportan como los adultos, donde la mayor cantidad de electrodos explantados son por infección y no por falla? Pues hombre, no. En realidad, la mayor cantidad de electrodos explantados en los niños son por falla en ellos o por fractura. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que va a ser un procedimiento cada vez más complejo porque de pronto no va a pasar ningún tipo de silete a través de esa fractura que vamos a tener. De todas formas, ya hay parámetros, guías que nos dicen cómo debe ser el entrenamiento de cada uno de nosotros y por lo tanto el entrenamiento debe estar destinado a por lo menos 40 electrodos bajo supervisión y por lo menos 10 electrodos
con más de 6 años de implante. Y 6 años de implante es un número mágico porque se supone que por encima de los 6 años, todos los electrodos que se puedan que nos traer en algún momento pueden llegar a ser complejos. Y también se dividen los centros entre centros de alto volumen o de bajo volumen. Los centros de alto volumen van a estar identificados por más de 30 electrodos explantados, los de bajo volumen, perdón, 30 procedimientos por año y los de bajo volumen menos de 30. Dentro de la explante de electrodos, si nos damos cuenta, vamos a tener ciertos factores que pueden agravar la extracción. Dentro de esto va a ser un índice de masa corporal por debajo de 25 kilos por metro cuadrado, que son prácticamente todos nuestros pacientes pediátricos. Las comorbilidades, un estatus venoso de oclusión y toda aquella situación en donde la anatomía no lo permite o porque tengamos algún tipo de infección asociada y por lo tanto nos va a llevar a este explante. Pero definitivamente siempre que vamos a entrar a este tipo de procedimientos debemos estar precisos en lo que vamos a hacer. Tener listas de chequeo al día y asociado debemos tener previsto todas aquellas posibles complicaciones de ruptura, fracturas y posibles abordajes finales. Porque a la larga, cualquier tipo de complicación a cualquier nivel, lo que va a llevar es que tengamos que obligatoriamente llevar al paciente a esa anatomía. Por lo tanto, debemos siempre tener un cirujano cardiovascular para poder llegar al punto y finalmente generar la liberación del electrodo y el control de los daños. Asociados siempre debemos estar siempre adentro con todas las técnicas de imagen previamente realizadas y también durante el procedimiento realizar estudios de imagen, por ejemplo, ecocardiografía intracardíaca si se puede o transesofágica en algún momento. Y esas son las indicaciones que están relacionadas a casos infecciosos, vasculares o asociadas directamente al lead o al electrodo. Por lo tanto, eh, debemos tener presente que habrán centros de alto nivel o alto volumen o centros de bajo volumen. Y se ha tratado de equiparar si hay algún tipo de diferencia entre los centros de alto volumen con respecto a mortalidad con respecto a los de bajo volumen. Y definitivamente no existe ningún tipo de diferencia significativa respecto a la mortalidad. Los centros de bajo volumen están asociados con complicaciones menores. Sin embargo, esas complicaciones menores no llevaron a la muerte a ese tipo de pacientes. Pero de todas formas, la indicación número uno es siempre estar bien entrenado y asociar, tener todas las posibles factores bien identificados para evitar complicaciones. Ahora, cuando hablamos del lead extraction, específicamente en pediatría, debemos tener en cuenta que el tamaño de los electrodos puede ser variable. Su diámetro puede ser diferente, también puede ser diferente el tiempo, puede ser diferente el material y puede ser diferente la posición. Y definitivamente los tres factores teniendo en cuenta no la edad del paciente, porque la edad del paciente no es determinante. Nos dimos cuenta que el tiempo de implante del electrodo, el mecanismo de aislamiento del electrodo y la posición del electrodo a nivel ventricular son los mayores determinantes de que el paciente pueda ser llevado a una extracción compleja. Y el poliuretano parece ser que es el material más, por decirlo así, que reacciona a nivel del tejido y que ese tejido obviamente va a estar sujeto al cizallamiento natural o a las fuerzas de tracción por la contracción del corazón y por ende sobre esa zona donde se asienta el electrodo, pues vamos a tener en algún momento las zonas de adherencia con mayor complicación. Si vemos desde el punto de vista de ese estudio, lo que vemos que es muy parejo, por decirlo así, el estudio. Es un estudio donde la mayoría de los pacientes tenían en el momento del implante 14 años, el momento del implante 21. Esos pacientes, algunos tenían cardiopatía congénita con transposición de grandes arterias. La mayor indicación fue la falla del electrodo y por lo tanto, la lateralidad más elegida fue la izquierda. Si vemos y tratamos de determinar el por qué un paciente con cardiopatía congénita puede llegar a tener una disfunción del electrodo, pues está en relación con la mayor frecuencia cardíaca y también con la disposición o con la manera como se angula ese electrodo.
Este, por ejemplo, es un ejemplo en donde tuvimos pacientes corregidos por una transposición de grandes arterias, la cual, a las cuales se les generó el procedimiento Mostaro-Senen y finalmente se eligió una población determinada. Tenía características demográficas muy parecidas, fueron 10 pacientes, y lo que se encontraba es que estos pacientes, aproximadamente el 25 de ellos, adicional a la disfunción del electrodo, parece ser que en esa zona donde estaba el parche generaban adherencias significativas con estenosis, lo que obliga en algún momento a pensar si cada vez que un paciente va a extracción de electrodo, también no es tiempo necesario para realizar procedimientos por hemodinamia, como por ejemplo ese tipo de pacientes, donde vemos que hay una práctica obstrucción a nivel de el flujo venoso que va hacia la aurícula izquierda, procedente de las venas cavas, y por lo tanto va a obligar en algún momento al retiro total con dilatación del electrodo previo y a la colocación de un stent para poder atravesar a través de ese stent los electrodos. Nunca, nunca puede colocarse un stent y que el electrodo quede prácticamente capturado o con fenómeno de compresión sobre ese stent. Y la manera como se realiza ese tipo de abordajes va a variar de acuerdo al centro. Hay centros que cuentan con tecnología láser para extracción, otros simplemente mecánico, otros hacen mecánico sin recaptura del electrodo por otro abordaje, otros hacen abordaje mixto o híbrido por vía superior e inferior. Lo importante es que el éxito en personas entrenadas que conocen el tema es de aproximadamente el 96% y una mortalidad obligatoriamente debe ser por debajo del 3%. Eh, Otra característica que debemos tener en cuenta es el tamaño de los electrodos. Hacia el año 2000 prácticamente se comenzaron a realizar estudios con respecto a desfibriladores que comenzaron a dar descargas inapropiadas en pacientes adultos y pediátricos y trataron de investigar qué había pasado con esos electrodos. Finalmente se dieron cuenta que habían prácticamente dos electrodos simbólicos, que habían sido el Durata y el Spring Fidelis. Estos en realidad tenían un tamaño por debajo de los 8 French y lo que trataban de determinar era si ellos estaban en relación, cuál había sido el factor que había generado ese tipo de situación. Y definitivamente los electrodos, a pesar que pasan por un proceso de testeo en algún momento antes de sacarlos al mercado, ellos no tienen en cuenta que la frecuencia cardíaca, los cambios hemodinámicos en el paciente pediátrico con corticopatía congénita, los cambios en angulación, generan que ese electrodo se vea mucho más sometido a estrés y por lo tanto, a pesar que habían electrodos por encima de los 8 French que finalmente terminaban con fractura, prácticamente todos los electrodos por debajo de los 8 frames incrementaban aproximadamente 2.5 veces el riesgo de alteración o el riesgo de fractura, por lo tanto, habría que hacer extracción de estos electrodos. Lastimosamente, muchos de los estudios, obviamente, pues, porque hay una industria, no son concluyentes con respecto a ese tipo de situaciones. Otras características, por ejemplo, aquí hablamos del paciente con transposición de grandes arterias que finalmente fue llevado a Mustaro-Seni. Vemos en algún momento parches de redirección de flujo, donde el flujo de las venas cavas van a pasar hacia la aurícula izquierda y finalmente a un ventrículo izquierdo con morfología izquierda, pero que es subpulmonar. Por lo tanto, la forma más fácil de abordaje va a ser colocar un electrodo en el atrio izquierdo y finalmente un electrodo a nivel del izquierdo. Obviamente que hay dificultades y por lo tanto las angulaciones van a generar este tipo de limitantes. Asociado podemos tener, por ejemplo, las complicaciones derivadas de colocar electrodos a nivel de pacientes con ventrículos únicos, con canales AB, con ventrículos no balanceados, que finalmente van a incrementar en algún momento la insuficiencia de las válvulas con la lesión a nivel de los anillos. Y también tenemos nuevos retos, como por ejemplo el paciente con Fontan. Si nos damos cuenta, este es un paciente con atresia tricuspidia, por definición, obviamente con CIP, por definición, pero que esta vena cava inferior está conectada a un tubo, muy posiblemente de Tegra, y
vena cava superior también conectada a la arteria pulmonar y finalmente el paso del electrodo en algún momento tendrá muy posiblemente dos abordajes, es decir, utilizar radiofrecuencia para perforar en algún momento a través del tubo de Tegra o finalmente hay, algunos le dicen el salto de la muerte, que es atravesar un electrodo por esta zona y finalmente ver qué tanta relación hay entre la arteria pulmonar y la aurícula derecha para finalmente realizar una perforación y poder saltar entre la pulmonar y la aurícula derecha. Procedimientos que hasta hoy la reproducibilidad no es muy marcada, por decirlo así. Generalmente cuando tenemos pacientes con Fontan, en algún momento lo que se prefiere es colocar un electrodo en aurícula y finalmente colocar, si requiriese un DAI, colocar un DAI subcutáneo como un mecanismo también de preservación en algún momento de los territorios. Ahora, si en algún momento necesitamos retirar este electrodo deberá ser retirado de manera parcial, porque ingresar a este parche muy posiblemente va a generar dificultades y por ende también el daño o la ruptura del parche. Por lo tanto, es mejor no hacer alteraciones mayores a ese nivel. Otras cosas que debemos tener en cuenta es que anteriormente utilizábamos el loop, pensando en que si el paciente va a crecer, deberíamos dejar un loop para finalmente, como el cable no va a crecer con el paciente, permitir la elongación de ese cable para que diera chance, diera tiempo para que ese paciente se mantuviese con ese mismo cable durante el tiempo. Lo que nos damos cuenta es que si el proceso de fibrosis comienza hacia el tercer mes, ese cable no le va a dar chance de volver a reacomodarse, sino que finalmente va a hacer fibrosis en su zona y va a comenzar a traccionar independientemente de la zona de fibrosis y también de la punta, lo que va a hacer es desalojar el electrodo. Por lo tanto, lo que se recomienda es dejar un cable con una rodilla de 4 a 6 centímetros, esperando un crecimiento aproximado de 10 milímetros por año de ese paciente, para que finalmente en unos 4 años poder retirar ese electrodo. ¿Y por qué 4 o 6 años? Pues hombre, porque los pacientes con estimulación, que requieren estimulación en periodo neonatal y durante su etapa de lactante menor, en realidad solamente son los que deberían recibir estimulación epicárdica. Por encima de los 4 años, todos los pacientes deberían ir a estimulación endocárdica. Otra situación es qué diferencias hay, por ejemplo, entre la extracción transvenosa de electrodos en pacientes adultos que fueron implantados en etapa infantil comparados con los pacientes adultos a los que se les implanta electrodos ya en una etapa mayor. Y eso tiene relación, es que, por ejemplo, nuestro sistema de salud, ya el paciente cumplió un dígito más de los 18 años y va de una vez para adultos. Y finalmente, lo que debemos demostrar es que a pesar que los modelos de estimulación pueden ser muy parecidos, es un paciente adulto, van a haber complicaciones. Si los pacientes pediátricos o ya adultos que fueron implantados en etapa pediátrica son llevados a una sala de cirugía, tienen una posibilidad de complicarse mucho menor que ser llevados a una sala híbrida o una sala de electrofisiología. Por lo tanto, siempre debemos tratar ese paciente que fue implantado en etapa pediátrica como si fuese un pediátrico para evitar complicaciones desde ese punto de vista. Y adicional, si lo tenemos en cuenta, por ejemplo, acá con respecto a las complicaciones se elevan desde 2.5 veces hasta un 48% respecto a, por ejemplo, infecciones, daño del electrodo, disfunción del electrodo y pues obviamente va a ser mayor el riesgo por ese tipo de pacientes. Ahora, hay problemas especiales en niños, como ya habíamos mencionado. Este es un caso un poquito antiguo donde se hacía un animal de cava. Obviamente llegar con la evolution en algún momento, tratar de retirar esa herencia y dar este tipo de curvas van a generar alteraciones significativas y un riesgo de perforación y daño muy grande. Este es un paciente neonatal en donde vemos un electrodo que prácticamente es del tamaño de su vena y lo que va a generar es que va a estar en mayor superficie de contacto, mayor estrés sobre la zona y va a generar una adherencia que si bien es cierto se le resuelve el problema a este paciente, en algún momento futuro este abordaje ya no va a poder ser utilizado y finalmente no va a haber una manera
adecuada de realizarle pacing o realizarle resincronización. Con respecto a los pacientes con cardiopatía congénita, si lo vemos desde el punto de vista de complicaciones mayores, va a ser prácticamente igual. Las indicaciones de desfibrilación son muy parecidas. Siempre está la prevención primaria y la prevención secundaria. Y cuando hablamos del desarrollo de programas de extracción de dispositivos en pacientes con cardiopatías congénitas complejas, siempre debemos tener en cuenta que el primer operador debe ser una persona entrenada en cardiopatía congénita o el cooperador o segundo operador siempre debe estar entrenado en electrofisiología cardíaca pediátrica. Cuando vemos, por ejemplo, si los pacientes o cuáles son los retos que vamos a tener a medida que el paciente va en crecimiento, pues obviamente que si ya no utilizamos tanto estimulación epicárdica, vamos a tener pacientes cada vez más con estimulación endocárdica. Pero ¿por qué no utilizar la estimulación epicárdica? Pues porque por obvias razones, después de los 4 años, lo que se genera es una mayor falla a nivel de los electrodos. Entonces, prácticamente aquí vemos cómo se marca en algún momento esa falla y finalmente nosotros tenemos una mayor estabilidad en el tiempo de utilización de los electrodos. Por lo tanto, estar cambiándole al paciente electrodos de manera frecuente va a generar complicaciones también a futuro que no son nada favorables para el paciente. Y si vemos, por ejemplo, cuántos electrodos proporcionalmente puede generar a nivel de estimulación epicárdica ventricular algún tipo de falla, vemos que los endocárdicos van a generar definitivamente menos falla. A pesar que son tamaños de muestra muy pequeños, está bien definido que los electrodos endocárdicos están mucho más libres de falla y la probabilidad de supervivencia es mayor con electrodos endocárdicos que epicárdicos. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues la extracción de cables en pediátricos en pacientes con cardiopatías congénitas es segura, entre comillas. Es decir, siempre podrán existir complicaciones mayores y un riesgo de mortalidad. La mayor causa de extracción en el pediátrico es la disfunción y no la infección. Y siempre se requerirá un electrofisiólogo pediátrico para realizar extracciones en pacientes con cardiopatías congénitas, así sean mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ayala, por su excelente presentación.